Hola chicas, chicos, bienvenidos a la clase de español. Hoy nos encontramos en la clase número 5, entonces vamos a iniciar. Bien, continuamos en lo que es la unidad 2, oración simple y compuesta. Ya hemos revisado los temas que fueron la oración simple, donde sabemos que la vamos a identificar a través de que solo tiene un solo verbo. La oración compuesta, que habíamos hablado de que esta ya tenía más de un verbo. Podían ser dos o tres que mostraban una relación entre sí. Ambas oraciones, recordemos que tenían elementos fundamentales que eran el sujeto y el predicado, uno de los cuales, el más importante, es el predicado porque es donde vamos a encontrar el verbo o la acción que está realizando el sujeto. También vimos el sujeto con sus respectivos subtemas. Vimos lo que eran los tipos de sujeto, donde vimos dos clasificaciones. El sujeto explícito o expreso, que es el que se encuentra escrito dentro de la oración, y encontrábamos el sujeto tácito o morfológico o implícito, el cual no se encontraba escrito en la oración, pero lo podíamos inferir a través de lo que era el verbo. También vimos lo que era el núcleo del sujeto, que es el sustantivo principal, el cual va a estar presente en el sujeto. Es decir, vamos a tener un conjunto de palabras que se va a denominar el sujeto, porque es la persona que está realizando una acción o una persona de quien se habla. En este caso, podemos tener una sola palabra o varias, de las cuales un sustantivo va a ser el más importante, el que, aunque quitemos las demás palabras, la oración va a seguir teniendo sentido. También vimos lo que eran los complementos del sujeto, viendo en este caso de manera muy breve lo que son palabras como los artículos, como los adjetivos, como las preposiciones, etc. Y por último vimos lo que era el infinitivo con función de sujeto, que era utilizar los verboides en infinitivo, que terminan en ar, er, ir, para establecer una acción, una actividad más bien como un sujeto, más que como un verbo. Entonces, para la clase del día de hoy vamos a ver lo que es el predicado, tipos de predicado, modificadores del predicado. Si nos da tiempo, veremos también lo que es el verbo, las formas impersonales del verbo, accidentes del verbo y la clasificación del verbo. Estaremos viendo estos temas en esta sesión para poder avanzar, para que estén listos para el día de su examen. Empecemos. Entonces, nosotros vamos a denominar a todo aquello que se esté diciendo sobre el sujeto predicado. Prácticamente lo vamos a identificar al hacer la pregunta ¿qué hace? Si ustedes recuerdan, cuando vimos el sujeto, nuestra pregunta clave era ¿quién realiza la acción? En este caso, vamos a preguntar ¿qué hace el sujeto? Para identificar cuál es el predicado. El predicado, como vemos en este pequeño diagrama, está conformado por lo que es un núcleo verbal, que vamos a verlo, un objeto directo, objeto indirecto y complemento sustancial. El principal y el más importante va a ser el núcleo verbal, porque va a ser el que nos va a dar sentido a la oración, mientras que el objeto directo y el indirecto y el complemento circunstancial van a ser elementos opcionales que también podemos encontrar dentro de un predicado. Es decir, estos últimos tres elementos son información adicional, extra, que nosotros le proporcionamos a este predicado, a este núcleo verbal. Son características que le vamos a ir sumando. En primer lugar, como vemos en la derecha, tenemos núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el núcleo verbal. Siempre se llama núcleo verbal porque siempre va a ser un verbo. Siempre va a ser un verbo nuestro núcleo del predicado. Un verbo conjugado. Ojo aquí. Tiene que ser un verbo conjugado. Y como lo hemos estado repitiendo, un verbo conjugado va a estar en pasado, en presente, en futuro, demás. Si encontramos un verbo en lo que es infinitivo,
que terminan en ar, er, ir, gerundio, que terminan en ando, endo, y en participio, que terminan en ado, ado, tos, ocho. En esos casos vamos a utilizar, esos no son verbos, más bien son verboides. Van a requerir de un verbo auxiliar para poder tener sentido, pero si no lo tienen, entonces no es un verbo conjugado. Tenemos como ejemplo, Pedro compró un regalo. ¿Quién compró? Pedro. ¿Qué hace Pedro? Compró un regalo. Entonces, todo lo que va a ser nuestro predicado es lo que encontramos en amarillo. Pero ¿qué de eso va a corresponder a lo que es el núcleo del predicado? Va a ser un verbo siempre. Entonces, ¿cuál es el verbo de nuestra oración? Pedro compró un regalo. En este caso, nuestro verbo de la oración es compró. Este va a ser nuestro núcleo, compró, porque es el verbo. Pedro compró un regalo. Entonces, en un predicado siempre hay que identificar el verbo que va a ser el núcleo, lo que se llama núcleo, porque si nosotros lo quitamos no va a funcionar esta oración, porque aparte de que no va a tener verbo, no va a tener ningún sentido. Pedro, un regalo. Falta algo que nos una estos dos sustantivos o les dé una relación o algo que se realizó. Ahora, cuando nosotros identificamos un predicado, podemos tenerlo de dos tipos. Un predicado nominal, que va a ser este predicado en donde vamos a escribir el verbo ser o estar. Por ejemplo, Luis es estudioso. Entonces, vamos a tener que el predicado nominal va a describir alguna cualidad o cómo es el sujeto. O va a decirnos dónde está el sujeto. Está en casa, Luis está en casa. Seguimos utilizando un tipo de predicado nominal. Donde nosotros encontremos este verbo ser o estar, vamos a estar frente a un predicado nominal. Por otro lado, tenemos un predicado verbal, que va a ser uno que no va a tener un verbo ser o estar, pero va a tener otra acción. ¿Qué hace prácticamente el sujeto? El director habló. Ese es nuestro predicado verbal, mientras que el nominal nos dice Luis es estudioso. Perfecto. Ahora también tenemos la presencia de lo que son modificadores del predicado. ¿Qué van a ser estos modificadores del predicado? Son elementos extra que podemos encontrar a lo que es el núcleo del predicado. Van a complementar mayormente el verbo que vamos a encontrar. Podemos tener objeto directo o modificador directo, que va a corresponder a la persona u objeto que está recibiendo directamente de acción. Lo vamos a identificar con la palabra que. Entonces, si vemos el ejemplo de abajo, Mariana compró un regalo en el centro comercial para su papá. Ese es nuestro ejemplo. Nosotros identificamos el verbo compró. Este es nuestro núcleo del predicado, el verbo compró. Mariana compró. ¿Quién compró? Mariana. Este es nuestro sujeto. Si nosotros buscamos identificar el objeto directo o modificador directo, vamos a preguntar, ¿qué compró? ¿Y qué fue lo que compró? Un regalo. Ese es nuestro objeto directo. Es el objeto o la persona que está recibiendo directamente la acción que realizó Mariana. En este caso, Mariana no compró a Juan o no compró una casa, sino compró un regalo. El regalo es el que está recibiendo la acción de ser comprado por Mariana. ¿Ok? Por eso está en amarillo. Por otro lado, tenemos el objeto indirecto o modificador indirecto. ¿A quién o para quién se realizó la acción? Es la persona u objeto que recibe la acción realizada por un sujeto.
¿Ok? Persona u objeto que recibe la acción realizada por un sujeto. Aquí ya no le está recibiendo la acción de manera directa como en la anterior. Aquí es de manera indirecta. Entonces vamos a identificar este objeto indirecto, un modificador indirecto, a través de la pregunta ¿a quién? O ¿para quién realizó la acción? ¿Para quién o a quién Mariana compró un regalo? Mariana compró un regalo para su papá. Para su papá es el objeto indirecto. La acción, el objeto, más bien aquí la persona que está recibiendo de manera indirecta la acción. ¿Para quién compró algo? Para su papá. Tal vez porque era su cumpleaños, demás. Y por último tenemos el modificador circunstancial, que va a significar que son palabras extras, es información extra sobre la acción, que se refieren a tiempo, modo, lugar y finalidad. Por ejemplo, podemos tener modificadores circunstanciales que podemos identificar con la pregunta ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿O para qué? Nos van a establecer alguna otra palabra que se va a referir a un tiempo, un modo, lugar o finalidad. Por ejemplo, con esta frase que tenemos en pantalla, Mariana compró un regalo en el centro comercial para su papá, podemos identificar el modificador circunstancial que está en morado con la pregunta ¿dónde? ¿Dónde compró Mariana un regalo? En el centro comercial. Si nosotros tuviéramos más información, como tiempo, modo, lugar y finalidad, la podremos agregar sin ningún problema. Ahora aquí tenemos una pequeña tabla que está compuesta por modificadores circunstanciales. Vamos a tener el complemento que nos dan y la pregunta con la cual los podemos identificar dentro de una frase. En primer lugar tenemos complemento de lugar, cuando nos dan la información de un lugar, justo como la que acabamos de ver, en el centro comercial. La pregunta sería, ¿dónde compró Mariana el regalo? En el centro comercial. Podemos tener complemento de tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo compró Mariana el regalo? Si tuviera tiempo, ayer, por ejemplo. De finalidad, ¿para qué compró el regalo Mariana? Para hacer feliz a su papá. Para felicitar a su papá por su cumpleaños. Podría ser. De modo, ¿cómo hizo algo? ¿Cómo compró Mariana el regalo? Con mucha felicidad, con mucho esmero, etc. De causa, ¿por qué? Porque Mariana compró un regalo, porque era el cumpleaños de su papá. De instrumento, ¿con qué lo hizo? ¿Con qué compró Mariana un regalo? Con dinero. Entonces, vamos a poder tener estos modificadores circunstanciales que van a corresponder a un complemento. Esto principalmente no es esencial para una oración, pero sí lo podemos agregar si queremos dar información extra sobre la acción, ya sea el lugar donde se hizo, el momento en el que se hizo, para qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo y con qué se hizo. Si nosotros queremos agregar esta información, podemos hacerlo. Si no, con el simple verbo nos bastaría la mayor parte de las veces. Ahora hagamos algunos ejercicios. Número 1, vamos a identificar la oración con predicado nominal. El hombre se alegraba con la noticia. Opción A. Opción B. Fueron muy apresurados allá. C. Con Marta compró la bolsa. D. La tía cantaba en el baño. E. El perro mordió la pelota.
Si deseas hacer el ejercicio por tu cuenta, puedes pausar el video en este momento antes de ver la respuesta correcta. Ahora veamos. Lo que nos solicitaban era un predicado nominal. Recordemos que había dos tipos de predicado. El nominal, que nos va a hacer referencia al verbo ser o estar, ya sea conjugado en el tiempo que sea. Mientras que el otro tipo de predicado va a ser un predicado verbal, donde nos va a expresar una acción que está realizando la persona, el sujeto en esta oración. Entonces, hay que identificar los verbos y ver qué verbo es. Identificar cuál es la forma infinitiva de este verbo para identificar si estamos hablando de un verbo ser o de un verbo estar, o es más bien un predicado verbal. Tenemos el hombre se alegraba con la noticia. Este es nuestro verbo en la primera oración. Pero, ¿de qué verbo estamos hablando? El hombre se alegraba con la noticia. Estamos hablando del verbo alegrar, alegrarse. ¿Ok? Entonces, este está haciendo referencia a un verbo, a un complemento verbal, a un predicado verbal, porque tiene otro verbo. Ahora, letra B. Fueron muy apresurados allá. Fueron. ¿Qué verbo es? El verbo ser. Estamos hablando en pasado. ¿Quiénes fueron? Ellos. Es decir, estaban. Más bien, fueron en pasado es el verbo ser en pasado. Fueron muy apresurados allá. Entonces, esta sería la opción. Si conjugamos nosotros el verbo ser en pasado, decimos fui. Si ocupamos el verbo ser en pasado, pero para él o ella, decimos fue. En este caso, ustedes o ellos fueron muy apresurados. Entonces, la letra B es la que corresponde al predicado nominal, pero sigamos viendo los ejemplos C, D y E. En el C, con Marta compró. Este verbo es comprar, entonces no tiene nada que ver con ser o estar. La tía cantaba. El verbo es cantar, tampoco tiene nada que ver con el verbo ser o estar. El perro mordió la pelota. El verbo es morder, tampoco tiene nada que ver con los verbos ser o estar. Por esa razón, la respuesta que es adecuada va a ser la letra B con el verbo fueron, porque nos está introduciendo información sobre los verbos ser y estar. Estamos empleando estos verbos, agregando información sobre quiénes eran estas personas o dónde estaban. Ahora, continuamos con los ejercicios. Identifica el modificador que precisa una característica del núcleo nominal en la siguiente oración. Las olas estaban calmadas y el murmullo se escuchaba a lo lejos. Tenemos olas, calmadas, murmullo, se escuchaba o lejos. Tenemos que identificar el modificador. Tenemos que identificar el modificador que precisa una característica del núcleo nominal. Estamos hablando del núcleo, bien, del núcleo, pero no cualquier núcleo, porque puede que tengamos dos o más verbos, entonces hay que distinguir cuál es el núcleo nominal de un predicado nominal o un núcleo verbal en un predicado verbal. Primero identifiquemos los verbos en esta oración y veamos cuál corresponde al nominal y cuál corresponde al verbal. Las olas estaban calmadas y el murmullo se escuchaba. Tenemos primero el verbo estar. Perfecto, entonces ya identificamos nuestro predicado nominal. Y el murmullo se escuchaba. Este es un predicado verbal. Entonces nos preguntan,
por el modificador que precisa una característica del núcleo nominal en la siguiente oración. Es decir, que está modificando el verbo como tal. En este caso, el verbo ser o estar. Veamos. Tenemos entonces que identificar en la oración, ¿cuál es primero la oración? Vemos que la oración es las olas estaban calmadas. Hasta aquí tenemos la oración que tiene como predicado nominal el estaban calmadas. ¿Qué elementos vemos escritos aquí? Las olas estaban calmadas. Ya marcamos el verbo, perfecto. Tenemos las olas. ¿Qué es las olas? ¿Quiénes estaban calmadas? Las olas. Con calmadas, ¿qué estamos agregando? Estamos agregando un modificador que precisa una característica del núcleo nominal. Entonces, aquí es donde tenemos entonces nuestro modificador que precisa una característica del núcleo nominal. ¿Cuál es? El calmadas. Calmadas va a ser nuestro núcleo nominal. Más bien, nuestro modificador del núcleo nominal. Calmadas. De acá no puede ser nada de el murmullo se escuchaba a lo lejos. ¿Por qué? Porque esto ni siquiera es parte del núcleo nominal. Las olas estaban calmadas. Esta es nuestra frase. Y de aquí ya tenemos el verbo y sabemos identificar cuál es el sujeto. Entonces, lo demás nos va a estar estableciendo un complemento para nuestra oración. En este caso, el decir calmadas es cómo estaban las olas, calmadas. Estamos estableciendo un modificador que va a precisarnos una característica. ¿Cómo estaba? Prácticamente va a ser un adverbio el que nos va a especificar una característica del núcleo nominal. Porque recordemos que cuando un adjetivo, es decir, una característica, se enumera para una acción, va a corresponder a lo que es un adverbio, porque está describiendo una acción. Entonces, en este caso, calmadas es nuestro modificador del núcleo nominal en esta oración. Entonces, ojo, cuando les pregunten núcleo nominal, vamos a estar hablando del núcleo de un predicado nominal, que recordemos es cuando hablamos del verbo ser o estar, conjugado en el tiempo que sea. Mientras que cuando hablamos de el núcleo verbal como tal, vamos a estar hablando del núcleo de un predicado verbal, donde se está llevando a cabo cualquier otra acción que no sea relativa al verbo ser o estar. En este caso, entonces, el modificador es calmadas. Perfecto. Número 3. ¿En qué opción se subraya el núcleo verbal? A. La calle era angosta hace muchos años. B. Mi hermano estudió en Europa. C. Alberto fue mi maestro en la universidad. D. El Excelsior es un periódico con mucha historia. E. La tendencia social tradicionalista representa a los clásicos. En este caso, ¿en qué opción se subraya el núcleo verbal? Es decir, el verbo. Recordemos que el núcleo de cualquier predicado va a ser el verbo, el que está representando la acción que está realizando el sujeto. En este caso, letra A, identifiquemos, en todas las opciones identifiquemos cuál es el núcleo verbal, es decir, el verbo, y veamos si se encuentra subrayado en las oraciones. ¿Ok? Letra A. La calle era angosta hace muchos años. La calle era angosta hace muchos años. ¿Cuál es la acción? ¿Qué hace la calle? La calle era angosta. Este es nuestro verbo, el era. Perfecto.
Letra B. Mi hermano estudió en Europa. Si vemos en estos dos ejemplos hasta aquí, nuestro núcleo verbal o nuestro verbo conjugado no está subrayado, por lo tanto A y B las descartamos por esta razón. Letra C. Alberto fue mi maestro en la universidad. Alberto fue mi maestro en la universidad. De nuevo, no está subrayado. El Excelsior es un periódico con mucha historia. El Excelsior es un periódico con mucha historia. Aquí sí lo tenemos subrayado, entonces la respuesta es la D. La tendencia social tradicionalista representa, este es nuestro verbo, a los clásicos. Entonces, la respuesta correcta es la D, porque estamos subrayando tanto lo que es el verbo como el núcleo verbal. En los demás tenemos subrayado más que nada sustantivos, por lo tanto no pueden corresponder a un núcleo verbal, porque para ser un núcleo verbal tienen que ser verbos. Ahora, número 4. ¿Cuáles son los objetos directos que aparecen en la siguiente oración? Laura leyó los libros que su maestra le indicó. En ellos encontró la información para su ensayo. Letra A. Los libros en ellos. Letra B. Laura, su maestra, su ensayo. Letra C. Laura, su maestra. D. Laura. En ellos la información. Y E. Los libros, la información. Veamos lo que nos pide. Aquí nos solicita identificar los objetos directos que aparecen en la siguiente oración. Laura leyó los libros que su maestra le indicó, en ellos encontró la información para su ensayo. Veamos entonces cuántos verbos tenemos para ver cuántos objetos directos o qué objetos directos vamos a relacionar con qué verbo. Primero, veamos. Laura leyó los libros que su maestra le indicó. También tenemos el verbo indicó. En ellos encontró la información para su ensayo. Bien, ahora recordemos que el objeto directo va a ser aquel sustantivo al cual estamos dirigiendo directamente la acción. Y lo vamos a lograr identificar a través de la pregunta ¿qué? ¿Qué leyó Laura? ¿Qué leyó Laura? En este caso, los libros. Perfecto. ¿Qué leyó Laura? Los libros. Que su maestra le indicó. ¿Qué le indicó su maestra? Los libros de nuevo. Por eso se repite aquí el objeto directo. Va a ser el mismo para ambas oraciones, aunque aquí ya no se está repitiendo seguidamente después de indicó. En ellos encontró la información para su ensayo. Aquí, ¿qué encontró? ¿Qué encontró en ellos? La información. Entonces, nosotros al utilizar la pregunta ¿qué? Más el verbo o la acción que se esté realizando, vamos a lograr identificar el objeto directo de la oración. En este caso, encontrando que la letra E es la correcta, porque tenemos los libros, la información. Perfecto. Si nosotros tuviéramos los libros, tenemos como en la opción A, tendríamos parcialmente la respuesta, los libros. En ellos, si nosotros buscamos el en ellos en la oración, vamos a darnos cuenta que está siendo utilizado como un sujeto. ¿Ok? Estamos utilizando como un sujeto. En ellos encontró la información.
Laura, su maestra y su ensayo, de nuevo son sustantivos, son sujetos de la oración, más no son los objetos directos. Laura y su maestra, de nuevo, son sujetos. Laura en ellos y la información. Aquí lo tenemos igual la respuesta parcial porque sí encontramos la información, que sería parte de uno de nuestros objetos directos, pero solo uno de los dos que tenemos presentes en esta oración. Ahora, número 5. ¿Cuál es la oración que posee modificador circunstancial? Letra A. Trajo al abuelo su automóvil. B. Tú eres el amor de mi vida. C. Era el sueño de mi vida. D. Arreglaba el vestido con esmero. Y E. Sus palabras se entrecortaban. Ahora recordemos que es un modificador circunstancial. Un modificador circunstancial va a ser ese elemento extra, información extra que vamos a dar sobre la acción que se está realizando, ya sea por lugar, por modo, por tiempo, por instrumento, etc. Pero los vamos a colocar como información extra. Es decir, aparte de tener un sujeto, un verbo, un objeto directo y un objeto indirecto en el caso que lo haya, vamos a tener más información. Por ejemplo, en la letra A, trajo al abuelo su automóvil. ¿Qué trajo? Su automóvil. ¿Qué es su automóvil? Si nosotros preguntamos ¿qué trajo? En este caso estamos hablando de un objeto directo. Trajo, ¿qué es trajo? Es el verbo, claramente. Y al abuelo es el sujeto, es a quién o para quién. Al abuelo. Alguien trajo al abuelo su automóvil. Estos que tenemos al abuelo es nuestro objeto indirecto. ¿A quién o para quién? Su automóvil es el objeto directo. Es decir, es el objeto que trajo su automóvil. Entonces, por esta razón, el A no puede ser porque solo tenemos objeto directo y objeto indirecto, no un modificador circunstancial. Ahora veamos la letra B. Tú eres el amor de mi vida. Es decir, tenemos sujeto, tú, verbo eres. ¿Qué eres? El amor de mi vida. Entonces, lo que tenemos como el amor de mi vida es un objeto directo. Es decir, está recibiendo la acción directamente. El amor de mi vida. Perfecto. Entonces tampoco puede ser la A ni la B porque nada más tienen objeto directo y objeto indirecto. Letra C. Era el sueño de mi vida. Eso podría ser, no hay un sujeto explícito aquí, pero podríamos decir que el sujeto es eso. Eso era, ¿qué era? El sueño de mi vida. De nuevo, tenemos la pregunta ¿qué era? Siendo esto un objeto directo y no un modificador circunstancial. Letra D. Arreglaba el vestido con esmero. ¿Qué arreglaba? El vestido. ¿Para quién lo arreglaba? Eso no viene. Pero con esmero, ¿cómo lo podemos preguntar? ¿Cómo arreglaba el vestido? Con esmero. Entonces, en este caso sí tenemos un modificador circunstancial. ¿Modificador circunstancial de qué? Tenemos un modificador circunstancial de modo. ¿Cómo? Con esmero. Por eso sería la letra D. Pero revisemos el último ejemplo. E. Sus palabras se entrecortaban. ¿Qué se entrecortaba? Sus palabras. Y solo es lo que tenemos. Entonces, no tiene un modificador circunstancial, por lo tanto, la oración adecuada es la letra D, ya que tiene el modificador circunstancial de modo. ¿Cómo arreglaba el vestido?
con esmero. Perfecto. Ahora, continuando con el temario, vamos a ver lo que es el verbo. Continuando con el siguiente tema. El verbo va a ser esta palabra que va a expresar una acción, una actitud o algún estado de personas, animales o cosas, en general un sustantivo. Por ejemplo, va a representar la acción de dormir. Esto es un verbo. Dormir es una acción que hacemos. Escribir también es un verbo. Caminar también es un verbo. Leer, mirar, ver, escribir, sentar, etc. Todo esto que represente una acción o una actitud va a ser considerado un verbo. Tenemos entonces formas impersonales del verbo, es decir, no están conjugadas, que son las que les he venido diciendo que no vamos a identificar como verbos, porque se suelen denominar más bien verboides. ¿Por qué? Porque solos no tienen sentido, tienen que ir acompañados de un verbo auxiliar, como el verbo haber, ser, etc. Va a tener que ir acompañado de otro verbo. Tenemos aquí más bien tres formas impersonales del verbo. Una de ellas es el infinitivo, que ya lo hemos repetido en muchas ocasiones. Va a tener las terminaciones ar, er, ir, como caminar, leer, convivir, etc. Entonces, esta forma impersonal del verbo en infinitivo no está conjugada, por lo tanto no se considera un verbo conjugado. Por el contrario, podemos utilizarlo como sujeto o como verbo con un verbo auxiliar. Ahora, el gerundio también es un verboide, no está conjugado con las personas gramaticales. Sus terminaciones van a ser el ando y endo, caminando, leyendo, conviviendo, escribiendo, comiendo, demás palabras, más verbos que podamos conjugar con gerundio. Y por último, el participio. Van a ser estos verbos que tenemos con terminación ado, ido, to, so y cho. Estas son nuestras formas del participio, como el expresado, el convivido, el puesto, impreso, satisfecho. Son formas del pasado participio de nuestros verbos. Entonces, cualquiera de estos tres que nosotros encontremos, caminar, caminando, caminado, no va a representar un verbo conjugado. Si lo encontramos en infinitivo, en gerundio o en participio, no va a ser considerado un verbo conjugado porque no está conjugado con las personas gramaticales y además requiere de un verbo auxiliar para tener sentido. También veamos que los verbos pueden tener diferentes accidentes y no accidentes donde sufrió alguna herida o de ese estilo. No, los accidentes gramaticales son cambios que se van a hacer sobre las palabras. Una palabra va a estar compuesta de lo que es una raíz y un morfema. Los morfemas son aquellas partes de la palabra que van a ir cambiando conforme varias especificaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Y tenemos, por ejemplo, la raíz permanece igual en todas las palabras que se deriven de ella. En este caso, en todos los verbos que se conjuguen, la raíz va a ser la misma. Por ejemplo, en el verbo amar, que es el que tenemos aquí en la tablita. Nuestra raíz son la A y la M, de am. Y el morfema van a ser estas últimas vocales o sílabas que nos van a hacer referencia a diferentes características. Si se dan cuenta, estamos conjugando con las diferentes personas. Yo amo, tú amas, él o ella ama,
nosotros amamos y ellos aman. Estas son nuestras conjugaciones que podemos tener. Si se dan cuenta, lo único que va variando son las últimas palabras. El AM se queda igual. Tenemos o, a, mo, a, más, a, ma, amamos, aman, demás. ¿Ok? Entonces vamos a tener estos cambios en los morfemas que se van a llamar accidentes gramaticales, sean de persona, de número, modo y tiempo, que los vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí es el accidente de persona. ¿Qué va a ser el accidente de persona? Va a hacernos referencia a la persona de la que estamos hablando, es decir, el sujeto de nuestra oración. Les comentaba en sesiones anteriores que nosotros podemos identificar quién es el sujeto de nuestra oración únicamente a través del verbo. Y se refiere a este accidente de persona, porque se va a conjugar el verbo en español, se va a conjugar de diferente manera dependiendo la persona de la que estemos hablando. Entonces, aquí dividimos a los sujetos o a las personas en singulares y en plurales, cuando hablamos de una y cuando hablamos de más de dos. También las podemos dividir en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Y entonces tenemos las variaciones como primera persona del singular, segunda persona del plural, segunda persona del singular, tercera persona del plural, etc. Entonces podemos tener varias combinaciones dándonos finalmente 6 conjugaciones diferentes que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí el verbo estudiar conjugado. Tenemos que para la primera persona del singular lo vamos a conjugar de esta manera. ¿Quién es nuestra primera persona del singular? El yo. Por eso, para cuando conjugamos el verbo estudiar, vamos a decir yo estudio. Si habláramos de la primera persona, pero ahora del plural, es decir, un nosotros, diríamos nosotros estudiamos. Cambia ligeramente la palabra, más bien cambia ligeramente el morfema, las últimas vocales que estamos agregando al verbo. Yo estudio, nosotros estudiamos. Segunda persona, ahora del singular, vamos a tener tú estudias, usted estudia. Por ejemplo, aquí tenemos dos opciones, una más formal que la otra. Mientras que del plural de la segunda persona vamos a encontrar ustedes estudian. Para la tercera, él o ella estudia. También para la tercera del plural, ellos o ellas estudian. Entonces, dependiendo de la persona que estemos hablando, aunque tengamos únicamente el verbo, vamos a poderla identificar preguntándonos ¿quién estudió? Yo, en este caso, responderíamos yo. ¿Quiénes estudian? Ellos o ellas. ¿Quiénes estudiamos? Nosotros. ¿Quién estudia? Él o ella. Entonces, dependiendo cómo esté conjugado el verbo y la modificación que se le haga al morfema de dicho verbo, vamos a tener a la persona que realizó tal acción. Yo estudio, nosotros estudiamos, tú estudias, usted estudia. Ustedes estudian, él o ella estudia. Ellos o ellas estudian. ¿Ok? Ahora, también tenemos accidentes de modo. ¿Aquí de qué vamos a estar hablando? De la actitud que va a tomar el hablante. Vamos a tener 3 modos en total. Vamos a tener un modo indicativo, un modo subjuntivo y un modo imperativo. Vamos a ver las diferencias entre cada uno de estos modos. Primero, el modo indicativo.
va a ser aquel en el cual estamos expresando una acción real, algo que se puede hacer o que se está haciendo. Ejemplos tenemos: mis hermanos y yo estudiamos. En un futuro, nosotros trabajaremos. Son hechos, acciones que pueden ser reales o que son más bien reales. Entonces, aquí hablamos de un modo indicativo cuando estamos hablando de acciones en general. Cualquier cosa que querramos narrar o platicar entra en un modo indicativo. Por otro lado, también tenemos el modo subjuntivo. Representa deseo, duda, temor por parte del hablante. Aquí estamos expresando un sentimiento de algo que esperamos a través del verbo. Ejemplo: ojalá vayamos al cine mañana. Temo que no llegue. Entonces, aquí estaremos hablando de deseos, usualmente acompañados por expresiones como el ojalá, quisiera, temo, etc. Y por último tenemos el modo imperativo, que nos va a expresar una orden, un ruego o una prohibición. Por ejemplo, detente, no me dejes solo, por favor. Estamos hablando de una orden o un ruego o una prohibición. El que solo nos digan muchas veces el verbo nos va a hacer referencia a este imperativo. El detente, te ordeno que te detengas. No me dejes solo, por favor. Estas son las configuraciones que tenemos sobre el accidente de modo. Ahora, también tenemos accidentes de tiempo. ¿Y esto a qué se va a referir? Pues bien, cuando tenemos un accidente de tiempo, vamos a estar hablando sobre el tiempo en el que se realizó o realizará la acción. Para estos los vamos a dividir de acuerdo al modo. Por ejemplo, de acuerdo al modo y también si son tiempos simples o compuestos. Si son tiempos simples del modo indicativo, vamos a tener estos. Van a variar de acuerdo al pronombre, como ya vimos, el accidente de persona, pero también de acuerdo al modo y de acuerdo al tiempo. En este caso vamos a tener conjugaciones para el modo indicativo del presente. El presente hace referencia a algo que está ocurriendo en el momento, es decir, ahora. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, ustedes viven. Perfecto, son acciones que ocurren ahora. El pretérito. Nosotros vamos a ocupar el pretérito para decir que algo ya pasó. Es decir, estamos hablando del pasado. Yo viví, tú viviste, él vivió, nosotros vivimos, ustedes vivieron o ellos vivieron. Perfecto. También tenemos la forma del futuro. ¿Para qué ocupamos el futuro? Para hablar de cosas que queremos hacer o para hablar de cosas más bien que se harán. Yo viviré, tú vivirás, él vivirá, nosotros viviremos, ustedes vivirán y ellos vivirán. Perfecto. El copretérito. Son verbos que generalmente van a terminar en ia o aba. Son acciones que se hicieron ya en el pasado, pero que eran muy común realizarlas. Yo vivía en el campo. O sea, ya no vivo ahí, pero yo vivía por mucho tiempo. Tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, ustedes vivían, ellos vivían. Ahora, el pospretérito. El pospretérito lo vamos a utilizar como un pasado futuro. Van a terminar prácticamente en ría. Yo viviría, tú vivirías, él viviría, nosotros viviríamos, ustedes vivirían, ellos vivirían. Prácticamente con este pospretérito estamos hablando de acciones que pudieron ser, pero al final no fueron por alguna acción que lo modificó. También tenemos tiempos compuestos.
¿Qué es un tiempo compuesto? Pues no solo vamos a necesitar de un verbo conjugado, de un verbo más bien, sino vamos a requerir de un verbo auxiliar. Aquí es donde vamos a aplicar los verbos, los verboides. Justamente en toda esta tabla vemos el verbo del pasado participio y el verbo auxiliar es el verbo haber. En este caso, siempre que te encontremos tiempos compuestos, van a tener la conjugación, van a tener un auxiliar que se llama el verbo haber. En este caso tenemos el antepresente, que son acciones terminadas que dan lugar a un estado o situación que tiene validez en el presente. Es decir, podemos hablar aquí de experiencias. Yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, nosotros hemos vivido, ustedes han vivido, ellos han vivido. Si se dan cuenta, el verbo de la acción principal que se está ejecutando no cambia, es el pasado participio. Lo que se va modificando es el verbo haber. Se va conjugando de acuerdo a las personas y al tiempo. Ahora, el antepretérito. Para el antepretérito vamos a tener que es un hecho anterior a otro en el pasado. Hube vivido, hubiste vivido, hubo vivido, hubimos vivido, hubieron vivido. Es decir, aquí vamos a hablar de que es un hecho anterior a otro en el que también corresponde al pasado. Por ejemplo, yo hube vivido cuando estuve en Japón. Por ejemplo, este antepretérito se puede encontrar en textos, pero ya no es aplicable en el lenguaje. De hecho, a ustedes les puede parecer raro el cómo escribimos el hube vivido, hubiste vivido, etc. Eso es porque ya está fuera de uso, solo lo podemos encontrar en textos por ahí. Tenemos también el antefuturo. El antefuturo hace referencia a una oración en futuro, pero que es anterior a otra que también es en futuro. Para cuando yo vaya a Canadá, yo habré vivido en Alemania. Estamos hablando de que esta acción del habré vivido ya será pasado para cuando esté ocurriendo la acción en futuro de la que estoy hablando. Cuando yo viva en Canadá, yo habré vivido en Alemania. Tú habrás vivido, él habrá vivido, nosotros habremos vivido, ustedes habrán vivido, ellos habrán vivido también. Ahora, también tenemos lo que es el antecopretérito, el cual nos va a hablar de una anterioridad de una acción pasada respecto a otra en pasado. Es decir, vamos a hablar del pasado del pasado. Yo había vivido, tú habías vivido, él había vivido, nosotros habíamos vivido, ustedes habían vivido, ellos habían vivido. Ellos habían vivido cuando llegó su hijo. Entonces, es el pasado de una acción, más bien es una acción que ocurrió antes de otra acción que ya también ocurrió en el pasado. Y por último tenemos el antepospretérito, que va a indicar que la acción sucede después de otra pasada y antes de una que para el pasado sería futura. Habría vivido, habrías vivido, habría vivido, habremos vivido, habrían vivido, habrían vivido. Lo que prácticamente estamos haciendo aquí es, por ejemplo, hablar de que es una acción que ocurrió después de otra pasada, antes de una que para el pasado sería futura. Por ejemplo, él me prometió que para cuando yo llegara a casa, él ya habría cocinado. Estamos teniendo varias oraciones, una de ellas en pasado, él prometió que cuando yo llegara a casa, él habría cocinado.
Y justamente estos son los tiempos compuestos del modo indicativo. También vamos a tener tiempos para lo que son los modos subjuntivos, teniendo en este caso también tiempos simples y tiempos compuestos. Para los tiempos simples vamos a tener únicamente presente, pretérito y futuro. En el presente va a significar que un verbo está sucediendo al mismo tiempo que otro. Está en un presente. Cuando salga, lo atrapas. Cuando viva, anéxese otra actividad. Cuando tú vivas, cuando él viva, cuando nosotros vivamos, cuando ustedes vivan, cuando ellos vivan. De esta manera. También tenemos formas en pretérito, en la cual estamos hablando de que hay una posibilidad de que algo suceda. Si yo viviera o viviese, si tú vivieras o vivieses, si él viviera o viviese, nosotros viviéramos o viviésemos, etc. Por otro lado, también tenemos las formas del futuro. Hablando de una expresión venidera que solo es posible. Si yo viviere, si tú vivieres, él viviere, nosotros viviéremos, ustedes vivieren, ellos vivieren. Y por último, los tiempos compuestos. De nuevo tenemos lo que son el verbo auxiliar haber y el verbo como tal conjugado, que va a estar conjugado en pasado participio. Bueno, conjugado en el pasado participio. Aquí vamos a tener el antepresente, antepretérito y el antefuturo. El antepresente es una acción pasada y terminada. Yo haya vivido, cuando tú hayas vivido, cuando él haya vivido, nosotros hayamos vivido, ustedes hayan vivido, ellos hayan vivido. Y el pretérito. El antepretérito lo vamos a ocupar para acciones pasadas y que terminan anterior a otra pasada. Si yo hubiera vivido, sería feliz. Tú hubieras vivido, él hubiera o hubiese vivido, nosotros hubiéramos o hubiésemos vivido, hubiera vivido, hubieran vivido. Y también tenemos el antefuturo, posibilidad de que una acción haya sucedido en el futuro. Hubiere vivido, tú hubieres vivido, él hubiere vivido, nosotros hubiéramos vivido, ustedes hubieran vivido, ellos hubieran vivido. Yo hubiere vivido. Entonces, en este caso, los tiempos del modo subjuntivo son estos. Van a demostrar un deseo o un temor o algo por el estilo, en donde el modo es subjuntivo por esta razón de que vamos a expresar un deseo. Vamos a tener presente, pretérito y futuro en el modo simple, mientras que en los compuestos vamos a tener también presente, pretérito y futuro. Entonces, en general, estos no son tan explotados como los modos del indicativo, pero los subjuntivos son estos para que los conozcan, aunque no son tan utilizados como tal. Solo recuerden esto de haya vivido, hubiera vivido, hubiera vivido. En este caso solo es como conocerlos, aprender para qué podemos utilizar cada uno de ellos. Y por último, el modo imperativo. Tampoco es como que se exploten más allá del presente los verbos que se utilizan en el imperativo. Entonces, los más importantes por conocer o por recordar son los referentes al modo indicativo que ya vimos en la diapositiva anterior, para que si pueden regresar el video y tomarle un screenshot al igual que este,
o ingresar a la página que se muestra a la derecha, van a poder encontrar estas tablas con las composiciones de los verbos y de ahí la van a poder utilizar para los tiempos, para las conjugaciones a través del tiempo. Espero que les haya gustado la clase. Si llegaran a tener dudas, nos vemos en la sesión de Zoom para resolverlas. Espero que les haya gustado bastante este video. Muchas gracias por verlo. Hasta luego.